Hola Filopiners, soy Demeter y hoy vengo a hablaros de la vida de Aristóteles. Comenzamos. Yo en realidad he de deciros que no quería hablaros de la vida de Aristóteles, lo que yo quería hacer era hablaros de la ética. Pero investigando y repasando para poder hacer un vídeo en condiciones sobre la ética de Aristóteles, pues me di cuenta de que quizás sería conveniente hablaros de la vida del autor, por varios motivos. Yo cuando era estudiante de bachillerato y aprendía filosofía o me enseñaban filosofía, pensaba que los filósofos no tenían vida propia. Entendía que eran unos seres que estaban todo el día estudiando y su vida se dedicaba única y exclusivamente a eso. Bueno, pues para que no cometáis el mismo error que yo, vamos a estudiar la vida del autor y vamos a ver qué es una persona. Es importante esto también porque pensamos que el conocimiento es plenamente objetivo y no. El conocimiento lo hacen seres humanos y los seres humanos tienen virtudes y tienen defectos y desde luego ninguno es infalible y ninguno está en posesión de la verdad. Así que bueno, si conocemos a Aristóteles como humano, pues quizá entendamos mejor a la filosofía, a los filósofos y a la filosofía del autor. El segundo motivo por el que creo que es interesante estudiar la vida de los filósofos es porque la filosofía, tal y como yo la entiendo, o a mí me parece que es la mejor manera de entenderla, es como historia de la filosofía. Lo que nosotros estamos estudiando es la evolución del pensamiento, lo que los seres humanos a lo largo de la historia hemos ido, no sé si descubriendo, pero desde luego sí pensando. La cuestión es que eso se da en un momento histórico que determina las preguntas que nos hacemos y también determina las preguntas que no nos hacemos. La forma de entender el mundo no se da en el vacío, sino que se da en un contexto histórico, económico y cultural. Bueno, pues al estudiar la vida del autor, lo que vamos a estudiar además es eso, dónde se inscribe en el tiempo el filósofo y por qué planteó los temas que planteó. Y bueno, quizá sí que debamos de darnos cuenta por qué no planteó los temas que no se le ocurrió ni siquiera plantear. No pasa en esa época, ha pasado en todas las épocas. En este momento hay temas que nosotros pensamos, como por ejemplo la igualdad de la mujer, que tenían que haberse tratado en el mundo antiguo y es un sinsentido, porque es que estaba tan claro que éramos diferentes, para ellos estaban tan claras las clases, las jerarquías y las diferencias que ni se les ocurría ponerlas en duda. ¿Cómo se iban a hacer cuestión de eso? Bueno, pues ahora mismo a nosotros nos pasa no sé con qué tema. Hay cosas que damos por supuestas que en un futuro nos daremos cuenta de que por supuestas nada. Para eso sirve la historia, para darse cuenta de que es el momento en el que vivimos el que determina las preguntas que nos hacemos, la forma de entender el mundo y que esa cambia. Segunda razón por la que me parecía interesante estudiar la vida del autor. La tercera razón es que en historia de la filosofía, segundo de bachillerato, siempre se da la vida del autor. Como digo, si estamos hablando de un tiempo, pues primero fue este que pensó esto. Necesitamos saber el año que nació, quién va primero, quién va después. Nacimiento y muerte. Para entender también su filosofía y para entender que son humanos. Esos son los tres motivos que considero que merece la pena tener en cuenta y por eso hablo de la vida de Aristóteles. Hay un último motivo y es que lo hagamos amigo y cercano. Me gusta que conozcamos a los filósofos de los que vamos a hablar, que no sean solo teorías, sino que en realidad estemos nosotros dialogando con personas. Estoy hablando con Aristóteles, tengo que conocerlo, pues eso es lo que vengo a hacer ahora. Señores, señoras y demás, os invito a conocer a Aristóteles. Para hablar de Aristóteles vamos a centrarnos en apartados, es decir, que vamos a dividir su vida en apartados. El primero que voy a tratar es el nacimiento y la muerte de Aristóteles. Siempre hay que decir dónde nació, cuándo nació, dónde murió y cuándo murió. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este apartado. Después de haber visto este apartado, vamos a hablar de los personajes. Cuando empiezas a contar la vida de alguien, pues resulta que ahí interviene un montón de gente que no sabes al final ni de quién te están hablando. Bueno, pues lo que voy a hacer, por mor de la claridad, es poneros a los personajes al principio y ya cuando os hable de ellos, pues podréis comprender y entender mejor estos avatares.
Una vez que ya hemos puesto pues lo principal, dónde nació, dónde murió, cuáles son los personajes que intervienen en la historia, vamos a la historia misma. Para poder comprenderla la he dividido en etapas. Es una clasificación como otra cualquiera. A mí esta me parece bien, creo que es la más aceptada, la que más se utiliza y bueno, corresponde con el desarrollo de un ser humano. Si es que, como os he dicho, al final los filósofos son seres humanos. Bueno, pues todos tenemos una evolución que hemos clasificado más o menos de la misma manera. Ahora lo veremos. Y por último, pues otras cosillas que a mí me gustaban y me parecían interesantes. Son como curiosidades. Aunque sí, os voy a contar la historia de Aristóteles, la vida de Aristóteles, incardinada dentro de su propia historia, pero además algunos cotilleos que me parecen interesantes. Así que vamos a hablar de la prensa rosa del siglo IV a.C. Bueno, pero seriamente, ¿eh? Bueno, ¿dónde nació Aristóteles? Pues Aristóteles nació en Estagira, que está en Macedonia. Os lo he señalado aquí con este circulito rojo, es la actual Stavros. Yo cuando me puse a buscar esto de Stavros en internet resulta que me salía Paris Hilton. Bueno, también os puede salir que aquí es donde nació Aristóteles. Os he señalado estos circulitos, el azul y el verde, pues porque aquí tenemos a Esparta, aquí tenemos a Atenas, y Esparta y Atenas en el mundo griego son dos polis muy importantes. Os remitiré a vídeos que hablan sobre esto para que podáis conocer un poco la historia de Grecia, vídeos que considero que están bastante bien y que por supuesto son interesantes. Eso sí, no os lo puedo contar yo ahora porque es que hay tantas cosas de las que hablar que si nos ponemos a hablar de todas, pues al final no hablamos de ninguna. Nos centramos. Aristóteles nació en Estagira en el 384 a.C., que es el siglo IV, y también se le llama el Estagirita. El Estagirita. Cuando tengáis que hacer un examen o cuando tengáis que hablar de este autor, bueno, pues es de culturilla general básica de filosofía el llamarlo el Estagirita. Hablas, primero nombras a Aristóteles y luego cuando ya has avanzado el discurso puedes decir el Estagirita, que todos sabemos de quién nos están hablando. Y además así demostráis pues que tenéis culturilla general básica. Otra cosa más, esta es una de esas cosas que nunca nadie te cuenta, que al final ciertamente descubres tú sola, pero que te cuesta muchos años, bueno, que te puede costar mucho tiempo y que desde luego ahorrarías tiempo si alguien te lo dijera. Así que os lo digo, es una cosa bastante simple, pero como digo, a veces lo que todo el mundo da por supuesto y por sabido es lo que nadie te explica y al final es lo que nadie sabe. Así que os cuento esto. Como veis, estamos hablando del año 384 a.C. Bueno, pues si trazamos una línea en el tiempo, ya sabéis que antes de Cristo los años van descontando, o sea que 384 estaría antes que 383. El 384 a.C. va antes del 383 a.C., así que el del 383 a.C. ha nacido después. Esto habrá gente que se le dé bien, pero es que a mí lo de los números no se me da bien, así que os simplifico las cosas para que no tengáis los problemas que yo tengo. Esto, lo de descontar los años hasta que nace Jesucristo, entonces estamos hablando en el año tal antes de nuestra era y en el año pascual después de nuestra era es ya cuando nace Jesucristo, que nosotros nos guiamos por ese calendario y vamos sumando a partir del nacimiento de Jesucristo 1, 2, 3, antes del nacimiento de Jesucristo lo que estamos haciendo es restar. Respecto a los siglos, bueno, mi norma es que si es el 384, el siglo en el que estamos es uno más. Es decir, no 3, sino 4, siglo IV antes de Cristo. En el 200, pues siglo III antes de Cristo, y eso sucede en toda la línea temporal. Una vez dicho esto, recuerdo, Aristóteles nació en Estagira, se le denomina el Estagirita y nació en el siglo IV antes de Cristo en el año 384. ¿Dónde murió Aristóteles? Pues murió en Eubea en el año 322 a.C., un año después de que muriera Alejandro Magno. Eubea está por aquí y bueno, tenía una casa de su madre, estaba en Atenas y resulta que por avatares del destino, ya os contaré cuáles son, tuvo que irse de Atenas. Hay una anécdota que a mí me parece muy graciosa y que os contaré cuando llegue el momento, porque es que si no me pongo a contaros la historia ya y no va a salir ordenada.
Bueno, ¿cuáles son los personajes que intervienen en la vida de Aristóteles? Pues papá, mamá y unos cuantos más. Vamos a ver, de mamá no hablan, hablan de papá. Tenemos a Nicómaco padre. ¿Por qué hablo de Nicómaco padre? Bueno, pues porque hay un Nicómaco hijo. Hay un Nicómaco hijo al que Aristóteles le dedica su ética, y su ética se llama Ética a Nicómaco, pero no es de ese Nicómaco del que estamos hablando. Por cierto, Sabater, para hacerle un guiño a Aristóteles, esto es lo que tiene saber un poquillo de filosofía, escribió un libro que se llama Ética para Amador, que en todos los institutos prácticamente estaba y se utilizaba para explicar la ética cuando era obligatoria en cuarto de la ESO. Bueno, pues esta ética a Nicómaco y ética para Amador como guiño a la ética de Aristóteles no se refiere al Nicómaco padre, sino que se refiere al Nicómaco hijo. Habéis visto que la foto que he puesto de Nicómaco padre pues es así como muy abstracta y muy general. Bueno, es que yo creo que hay que estudiar la filosofía con imágenes y con mapas, que cuanto más acerquemos la filosofía a nuestra vida, pues tanto mejor se nos quedará. Pero es que aquí me he puesto a buscar imágenes y vete tú a saber quién era Nicómaco. Así que he decidido que no ponemos imagen y se acabó. Sintetizando, Nicómaco, padre de Aristóteles. Aquí tenemos a Admintas III. Admintas III era el rey de Macedonia y el padre de Aristóteles, es decir, Nicómaco, era el médico de Admintas rey de Macedonia, es decir, que Aristóteles no era cualquier persona, pertenecía a una clase elevada, su padre era el médico del rey, así que eran importantes. En filosofía, cuando comienza la filosofía y casi, bueno, si no tienes satisfechas las necesidades básicas, como dice Maslow, uno no se puede poner a filosofar y a elucubrar. Lo primero, comer, y lo segundo, pues los afectos, y cuando todas las necesidades están cubiertas, como digo, según Maslow, pues entonces nos ponemos a pensar. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues para deciros que los filósofos clásicos eran gente de dinero, eran gente de la nobleza, de alta cuna, no eran gente que se tuviera que buscar la vida para comer, porque es que entonces no puedes pensar, simplemente que lo sepáis. El padre de Aristóteles era el médico del rey de Macedonia. Estos son por ahora nuestros dos personajes. Y Admintas III era padre de Filipo II, que a su vez, una vez muerto el primero, fue el rey de Macedonia. Y por último, Alejandro Magno, que fue hijo de Filipo II, también rey de Macedonia y fundador de un imperio. A mí la verdad es que cuando vi este mapa, este imperio que había creado Alejandro Magno, pues me sorprendió, porque es que resulta que Alejandro murió a los 33 años de edad. Y como le digo yo a mis alumnos, ¿qué habréis hecho vosotros a los 33 años de edad? No porque sean unos patanes ni hayan podido hacer nada, sino porque es que estudia y ahora como te vas de casa de tus padres con 30 años, hay gente que todavía está viviendo, no porque, vuelvo a decir, sean unos inútiles, sino porque nos ponen las cosas difíciles. Ya sabéis que en los países desarrollados nos infantilizamos, es decir, la infancia y la juventud se alargan bastante. Bueno, pues desde luego maduró muy pronto. Y no solo maduró muy pronto, es que creó un imperio y a los 33 años dicen que lo asesinaron. No se sabe mucho. Marcaría un antes y un después en la historia y desde luego para Grecia esto fue un hecho muy importante. Lo veremos con las escuelas helenísticas. Grecia perdió su identidad y se sintió muy confundida. Por eso la filosofía respondió y se preguntó por la ética. ¿Qué es la ética? Pues, ¿qué hago yo en este mundo para vivirlo medianamente bien, por decirlo de alguna manera? Bueno, pero eso no nos incumbe ahora. El siguiente protagonista de nuestra historia, Aristóteles. Aristóteles, pues eso, es macedonio, nació en Estagira, murió en Eubea y entre medio estuvo en Atenas. ¿Quién fue su maestro de filosofía? Platón. Platón fue maestro de Aristóteles.
Como curiosidad, pues Platón fundó la academia, que algunos dicen que fue la primera universidad europea, y Aristóteles fundó el Liceo. El liceo era un centro, pues eso, como una universidad, un centro de investigación y de docencia. Simplemente deciros, como anécdota, que la Academia de Platón se fundó en unos terrenos que estaban dedicados a Cademo, por eso se llama la Academia, pero bueno, que las academias recibirán ese nombre por la Academia de Platón, y que el Liceo de Aristóteles se fundó sobre los terrenos de Apololicio. Es que en Grecia no podías dedicarte a la cultura si no estaba relacionado con los dioses. Yo no diría exactamente con la religión, porque entonces lo entenderemos mal, pero la cuestión es que ambas cosas iban unidas. De ahí vienen los nombres, y el Liceo Europa y los liceos que sean y las academias entiendo que reciben el nombre pues de ellos, es decir, que estos son el origen. El liceo, dice Sabater en uno de sus programas, debía de ser algo pues espectacular. Eran centros de formación para gente bien, claro. Y dicen que tenía un zoológico, que tenía un centro botánico, pues eso, investigaciones, venga, vamos a ver qué saco yo de aquí, y docencia es lo que yo he sacado de aquí, se lo voy a enseñar a otros. Y allí tengo a los becarios, que no se les llamaría becarios, por supuesto, pues a su vez estudiando, y bueno, se crea así el conocimiento lo vamos descubriendo nosotros, no me siento y me dicen, vale, sí, eso es cuando estoy aprendiendo, pero ¿quién me dice lo que se supone que es acertado? Pues el que lo ha investigado. Eso era la Academia de Platón y eso era el Liceo. Llegamos al final de este primer vídeo de la vida de Aristóteles. Resumiendo, lo que hemos visto ha sido los motivos por los que conviene estudiar la vida de un filósofo. Hemos visto dónde nació, dónde murió y los personajes que van a intervenir, así que estamos listos para enterarnos bien del desarrollo de la vida de Aristóteles a lo largo de sus diferentes etapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros.